Las erradicaciones siguen, continúan. Entonces, no hay que desinformar a la población. Entonces, este ministro jamás, Exitosa. y lo repito, jamás ha autorizado tal despropósito, porque estaría actuando contra ley, estaría actuando en contra de la ley. Entonces, por favor, nuevamente, déjeme trabajar. Hemos recibido ya en los estudios Exitosa al ministro Luis Barrenzuela, ministro del Interior. Hemos cumplido los protocolos y el ministro se puede quitar la mascarilla porque lo que hemos establecido es, antes de que cualquier persona, así esté vacunada, ingrese al estudio, esta persona tiene que ser sometida a una prueba, como nos hacemos nosotros acá constantemente para garantizar que no vamos a exponer a riesgo a otras personas ni nos vamos a exponer nosotros. Yo creo que esto es un protocolo que todos debíamos seguir, para lo cual hay que generalizar y facilitar el uso, dicho sea de paso, de las pruebas. No, está muy complicado esto de las pruebas. En otros países vas a la farmacia y la compras, ¿no? En fin, estamos ya listos. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto y un placer estar en este medio para responder las preguntas que fueran convenientes y que sean necesarias para aclarar e informar a la población a la cual me dirijo por este cargo y esta gran responsabilidad por la cual he sido encomendada. Ahora, a mí me hubiera gustado entrar al tema que corresponde a la situación que vivimos los peruanos con respecto a la inseguridad, al narcotráfico, al terrorismo, a la corrupción, que todos los agobios que tenemos y que son parte de las responsabilidades del Ministerio del Interior. Pero inevitablemente, ministro, hay que comenzar en la pregunta ¿por qué Luis Barrenzuela es ministro? Es decir, ¿por qué salió Juan Carrasco, que es un hombre calificado, capaz, que además tiene una larga trayectoria de lucha contra la delincuencia, que lo ha hecho el brazo de la policía y lo ha hecho de manera eficiente y que no había cuestionamientos a su desempeño? Y la interpretación que algunos han hecho es que Luis Barrenzuela es el hombre de Vladimir Cerrón en el gabinete, ¿no? Que Luis Barrenzuela está en el gabinete porque es el gesto que el presidente Castillo ha hecho para tranquilizar a Vladimir Cerrón con los cambios que se han producido en los últimos días de ministros. Sí, yo entiendo la preocupación que pudieran tener parte de la población, pero de todo ángulo, de todo punto de vista objetivo, son infundadas. Conozco al doctor Carrasco, es más, cuando fui contratado por los trabajadores, y aquí un saludo a los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán, hemos estado luchando a brazo partido con el doctor Carrasco, él en el caso de los huachiturros y en mi caso para formular una denuncia contra Edwin Oviedo Pichotito. Entonces, previo un análisis, previo todo un estudio, todo un trabajo de auditoría que se hizo inicialmente, que determinó ese trabajo de auditoría, no lo hizo el abogado Luis Barrenzuela, que había un desfalco de más de 1.000 millones de soles. En ese sentido, formulamos la denuncia y el resultado es que ahora el señor Edwin Oviedo Pichotito está siendo procesado por el delito de lavado de activos. Es decir, ¿se refería usted a algo que le iba a preguntar más adelante? Sí, que es esta denuncia. Sí, pero la aclaro, ¿no? Porque fue una prestación de servicios. En cuanto a su pregunta, y se la agradezco, lógicamente, si existe alguna vinculación con el señor Vladimir Cerrón, la voy a descartar de plano, toda vez que yo soy un profesional del derecho, que fui convocado para defender un tema de lavado de activos. Pero eso no me relaciona, no me vincula, y desde esta tribuna, desde este lugar, quiero descartar toda vinculación que pueda tener este humilde servidor con los dinámicos del centro, con todos los procesos que tenga Vladimir Cerrón y todos los que están allegados, los gobernadores regionales. No
tenemos ninguna vinculación. Claro, no los he defendido, yo solamente me aboqué a, inicialmente realizar algunas diligencias, en este caso que está siendo investigado por lavado de activos. Ahora, pero igual, digamos, cuando uno se pregunta, han cambiado los ministros y aparecen los nombres, y aparece Luis Barrenzuela, uno pone Luis Barrenzuela en el Google, sale abogado de Vladimir Cerrón, es su última referencia, abogado de Perú Libre. Entonces es absolutamente legítimo pensar, oiga, ¿no hay acá un conflicto de intereses? Ya. Es legítimo pensar, Nicolás, exitosa, pero también sale en el Google que el abogado Luis Barrenzuela es experto en investigar crimen organizado, dedicado a ver a temas no solamente de lavado de activos, crimen organizado, financiamiento del terrorismo, también sale eso. Entonces, si a mí me convocan como o estoy hablando de un pretérito imperfecto, o en pretérito, cuando a mí me convocaron para realizar esta prestación de servicios, yo lógicamente que, desde mi óptica profesional accedí y lógicamente luego ya desde que se me convocó para asumir esta gran responsabilidad, y yo, Nicolás, déjame decirte, me considero un patriota, así como deben considerarse patriotas todos los policías que se encuentran en este momento patrullando, que se encuentran en el BRAEN, que se encuentran luchando contra el terrorismo, luchando contra el tráfico de drogas, luchando contra la corrupción. Y voy a hablar de lo que decía Jorge Basadre, historias paralelas, pues, ¿no? Una es la historia oficial y otra cosa es la historia que no se conoce. Hay muchos héroes anónimos y ahí me dirijo a los policías, a mis policías, a mis hermanos policías, que son héroes anónimos que sacrifican a diario, dejan sus familias para alejarse y estar trabajando para cumplir con la noble misión. De eso vamos a poder hablar, ministro, pero yo quisiera que resolvamos una por una todas las observaciones que se han hecho, porque, o sea, por ejemplo, ¿no? En este momento hay una orden de captura contra los dinámicos del centro, contra parte de la organización que se supone ha existido ahí y que parte de la investigación incluye los vínculos. Es decir, y usted es un especialista en esto, o sea, como dicen los gringos, sigue el dinero. O sea, ¿a dónde iba a parar el dinero de los dinámicos del centro? Y una de las presunciones del Ministerio Público es que Perú Libre, el gran beneficiario, y ha ordenado la captura, entre otros, de Arturo Cárdenas, cuya función es ser un activista que actúa del brazo de Vladimir Cerrón. Es decir, el Ministerio del Interior tendría que capturar ahora, o digamos, como otras tareas, a una persona como Arturo Cárdenas. Y en determinado momento es probable que la Fiscalía pida las mismas restricciones para Vladimir Cerrón. ¿Qué va a hacer en ese momento? En el momento en que la Fiscalía diga, le pedimos al juez la captura de Vladimir Cerrón y el juez diga, le damos prisión preventiva a Vladimir Cerrón. Entonces, hay que capturar a Vladimir Cerrón. La gente malpensada va a decir, si esa información llega a manos del ministro, no hay el riesgo de que el ministro sienta un conflicto de intereses con respecto a quién ha sido hasta hace unos días su cliente. En absoluto. En absoluto, y bueno, yo quiero que la población a la cual me dirijo esté tranquila por su ministro del Interior. Esté tranquila porque él va a hacer cumplir la ley, que es una de las funciones del Ministerio del Interior. Entonces, y como experto en estos temas, cuando se ejecuta una medida limitativa de derechos o una medida de restricción de derechos fundamentales, lo primero que hace el equipo de la policía, que trabaja conjuntamente con el Ministerio Público, es recurrir al Poder Judicial para fundamentar el pedido, esa solicitud. El Poder Judicial, a través de una resolución, dicta el mandato correspondiente. Pero una de las características de estas disposiciones judiciales es que es inaudita parte. Significa que es sin conocimiento del afectado o el procesado. Y por experiencia le digo que solamente los entes específicos encargados de ejecutar esa medida son los que tienen conocimiento. Entonces, pero la pregunta es más directa, ¿no? La pregunta es,
digamos, a la yugular. Es decir, usted va a hacer todos los esfuerzos desde el Ministerio del Interior ahora para que se capture a Arturo Cárdenas, y en el caso que ocurriera una orden contra Vladimir Cerrón, ¿usted va a ejecutar esa captura de manera inmediata? Quería hacerle referencia. El Ministerio del Interior, el ministro del Interior tiene un cargo político y debajo está la Policía Nacional. Y la Policía Nacional va a comunicar al ministro la ejecución de una medida. ¿El ministro podría cambiar una orden judicial? ¿Podría evitar que los agentes o las agencias de inteligencia no realicen su trabajo? Es inaudito, es un despropósito pensar que eso es así. Claro, pero nos ha ocurrido en el caso de Alejandro Toledo, que Alejandro Toledo supo que lo iban a capturar y se escapó, y alguien le avisó, ¿no? Claro, es triste. Y es triste, y hemos vivido momentos aciagos en el Estado peruano, hemos movido episodios muy tristes. Es que la gente piensa que todos son montesinistas, que todos son como montesinos que tienen tras de sí la corrupción y que está el Poder Judicial comprado, el Ministerio Público comprado, la prensa comprada. Es la historia del Perú la que hemos vivido. Ahora estamos en un nuevo proyecto, en un nuevo gobierno, y este gobierno, y déjeme decirles, Nicolás, este gobierno va a ser inflexible con el terrorismo, en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en la lucha contra la corrupción. Exitosa. Y sobre todo, este ministro va a ejecutar, lógicamente va a exigir a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley que lo hagan. La Policía Nacional está para eso, para hacer cumplir la ley. Y sobre todo, las disposiciones que emanan del Poder Judicial. ¿Cómo no? Si hay una orden judicial, hay que exigirla. Estableceré memorándum que cualquier orden que venga del Ministerio Público, por supuesto que tiene que ser ejecutada de inmediato. Para eso está la policía. O sea, alguna gente ha dicho que por qué no se pone, por ejemplo, Arturo Cárdenas en la lista de los más buscados, considerando que los dinámicos del centro es un caso emblemático en este momento. Mire usted, a mí me da, y por experiencia, ¿no? El decreto legislativo 824, que es la ley de lucha que reprime el tráfico ilícito de drogas, establecía en su momento una lista blanca de los grandes capos del tráfico ilícito de drogas. Ahora no están, no hay lista blanca. Y tampoco hay, lo que usted me dice, casos emblemáticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en esos trabajos para darle una tranquilidad a la ciudadanía de que la Policía Nacional va a trabajar con eficiencia. Conozco, y gracias a Dios, que llegué al grado de mayor, porque toda mi vida he sido operativo. Conozco a los capitanes, a mis tenientes, y yo desde acá le quiero, a mi personal, le dicen personal subalterno. Yo siempre me opuse a eso. No puede ser que se le diga personal subalterno, son suboficiales, muy respetados, de los cuales he aprendido mucho. Déjeme contarme, a mí me sancionaron una vez por almorzar en el comedor de suboficiales en la 41 Comandancia de La Victoria, porque yo debería almorzar con oficiales. ¿Y por qué esa diferencia, no? Son anécdotas. Pero digamos, Exitosa. en concreto, sobre la pregunta de, por ejemplo, ahora, la orden o sea, hay una orden de captura contra Arturo Cárdenas. ¿Cuál es su posición sobre esto desde el Ministerio del Interior? Estamos hablando de los dinámicos del centro. Inflexibles. La orientación del esfuerzo de búsqueda está a cargo de los equipos de inteligencia y tienen que ser inflexibles para que trabajen a nivel nacional, coordinen. ¿Eso está ocurriendo en este momento? Por supuesto, que coordinen con los estados vecinos, con los órganos de inteligencia para que procedan de acuerdo a sus atribuciones, ¿no? Tenemos la o sea, no se va a escapar Arturo Cárdenas. No, yo no puedo. A ver, cuando usted me pregunta no se va a escapar, estamos entrando en el terreno de una cuestión que no, digamos, es objetiva. Como hombre de inteligencia, como detective y como pesquisa, soy un hombre objetivo y trabajo sobre la objetividad, no sobre la subjetividad. Y me gusta hablar de circunstancias factuales, de hechos concretos, no de subjetividades, de apreciaciones.
de ideas que se deslizan por ahí y que no permiten sacar conclusiones concretas. Somos objetivos. Ahora, lo que ha causado preocupación, ministro, es que una de las primeras personas a las cuales usted ha recibido en el ministerio, en el despacho ministerial, ha sido Guillermo Bermejo, que es un dirigente muy importante de Perú Libre, que además está ahora enfrentando la revisión de una sentencia, ¿no es cierto? Y que además se ha anunciado que usted va a contratar como abogado suyo en el caso de Tumán, que por lo que nos ha contado el abogado Collatón, en realidad es una denuncia promovida por Edwin Oviedo, por gente cercana a Edwin Oviedo, pero en fin. Pero lo que ha llamado la atención es que usted está contratando al mismo abogado de Guillermo Bermejo. O sea, ¿por qué lo visita Guillermo Bermejo? ¿Es amigo suyo? Sí, Guillermo Bermejo es un congresista que fue a darme su saludo, y desde aquí invito a todos los señores congresistas de la República que vayan y que se acerquen. Las puertas del ministerio están abiertas. Como funcionario del Estado, yo no le puedo cerrar las puertas a nadie. Y es más, en esa visita que hizo el señor congresista Bermejo, entró por la puerta principal, o sea, se identificó. Y tenemos ahí en el ingreso, digamos, hay un portal de transparencia, ¿no? ¿Qué tenemos que ocultar? Dejemos de lanzar subjetividades cuando no hay. Quisiera que en vez de fijarse en esos temas, se preocupen en la gestión que vamos a hacer en este ministerio. Pero es que estos temas, ministro, yo mismo se lo he dicho al comienzo, o sea, a mí me gustaría que las discusiones sean sobre otros temas, pero lamentablemente el ambiente está tan intoxicado que es inevitable tener un diálogo sobre los temas que interesan sin desintoxicar el ambiente con respuestas que resulten satisfactorias para la gente, ¿no? Sí. Finalmente, la opinión de los periodistas es lo que menos interesa, aunque no parezca. Ahora, es decir, para terminar con el tema, no hay nada que lo vincule, no hay una amistad. No. ¿Y por qué eligió usted el mismo abogado que Guillermo Bermejo? Es que en el estudio, como veíamos casos comunes, yo he determinado y he concluido que el señor Ronald Atencio es un excelente profesional. Es un excelente penalista al cual he recurrido, es un joven abogado penalista que creo que va a aclarar este tema con el escudo de la verdad, porque el luchar contra la corrupción, como en este caso lo hemos hecho con los trabajadores, con el pueblo, con los agricultores de Tumán, luchando por sus derechos, ahora se convierta en una denuncia digamos que no tiene ningún asidero, ¿no? Entonces, ahora, y sobre sus antecedentes, o sea, la cantidad de sanciones, cuando se ha publicado su hoja de vida, es impresionante la cantidad. Usted debe reconocer que no es normal, ¿no?, que un policía tenga una acumulación tan grande de sanciones. Sí. A ver, yo le voy a hacer, en principio vamos a ubicarnos en un contexto temporal y espacial. Nuevamente, lo digo yo, o sea, yo ingresé a la Policía de Investigaciones a los 18 años de edad. En el año 1981 egresé como alférez en el año 1984 y pasé a prestar servicios en unidades desde la estación de Jesús María hasta finalmente la Dirandro, donde fue la última unidad donde presté servicios. Pero en los primeros años yo quisiera que también se vea, digamos, cuál es el patrón de sanciones. Cada entidad, en este caso, en esa época existía la Policía de Investigaciones, la Guardia Civil, la Guardia Republicana, pero nuestra institución era muy inflexible, era una institución rigurosa. Yo he sido, digamos, y hablo por mí, porque yo respeto mucho a los grandes detectives, a los señores detectives. Yo era, pues, yo no me quedaba callado, nunca me he quedado callado. Siempre he sido las personas que no ha agachado la cabeza, que siempre ha, digamos, luchado por sus derechos, y eso ha hecho que yo sea objeto de sanciones, como por ejemplo esta de almorzar con los... Un general un día sanciona porque no saludé a la esposa de un coronel, sanción de rigor en esa época. Un general sanciona porque el día que yo estaba de guardia tenía derecho de ir a almorzar. El general salió, me fui a almorzar, regresó,
A los 5 minutos que se habrá olvidado, no me encontró, me mandó a llamar, estaba almorzando. Yo soy un general, a mí me esperan, póngale 15 días de rigor. Así se sancionaba. Y eso para mí... Eso es lo que explica, porque las sanciones dicen... rigor. Abandono de servicio, contra el espíritu rigor, policial, abuso. Pero también hay de abuso de autoridad, de negligencia, contra el decoro. Son títulos de carácter administrativo que, lógicamente, que hoy suenan como una barbaridad. Exitosa. Yo he escuchado por ahí que yo tengo un prontuario en vez de una... Y eso, déjeme decirme que el que dice eso es son personajes que no conocen lo que significa un prontuario. Prontuariados son los corruptos de Odebrecht, los corruptos fujimoristas, esos son prontuariados, ¿no? Esos son prontuariados. Entonces, un oficial joven de 21 años, nótese la proyección. En el año 92, yo decidí cambiar de rumbo y estudiar Derecho por los abusos. Entonces, mi proyecto... Eso es lo que quería preguntarle, ¿por qué sale de la policía? No salí de la policía, señor. Jamás he salido de la policía. Aparece que mis servicios han sido ininterrumpidos y eso había que aclararlo. Ya en su momento se aclarará, la dirección de personal aclarará, porque ellos tienen que establecer cuáles son los años de servicios ininterrumpidos que he prestado, ¿no? Ahí está. Entonces... No, pero al final usted deja de ser policía, ahora es abogado. Ah, no. Permítame, una vez reorienté mi vida, yo cuando era teniente ya era abogado. Estudié 6 años en la universidad y antes estudiaba ingeniería civil. Y estudié Derecho, me gradué de abogado, me titulé de abogado y estuve en una disyuntiva. O dejo la policía o me dedico a la carrera de Derecho. Tanto amo a la policía que me quedé en la policía. Con todas esas sanciones, y aquí me dirijo a los jóvenes que estudien, que no se queden callados. Ahora, una sanción, estamos viviendo un sistema universal de derechos humanos que alcanzan a todas las entidades. Ahora, si se hubieran cometido este tipo de abusos, lógicamente que esos oficiales que me sancionaron estuvieran denunciados penalmente, ¿no? Ahora les digo a estos jóvenes y a los jóvenes policías de hoy que no se queden callados, que no sean permisibles ante este tipo de abusos, ¿no? Entonces, por eso es que, permítame, por favor, ante eso me desarrollé, tanto amo a mi policía, que seguí en la policía, ascendí a capitán, y no solamente a capitán, la policía me ascendió a mayor, y no solamente, y ahí en ese lapso temporal he desbaratado muchas organizaciones criminales, y en ese lapso de tiempo he sido invitado por policías, por la propia policía. ¿Por qué no se dice que la DIRANDRO me envía a mí para estudiar lavado de activos en la Policía Federal de Brasil? Porque había desbaratado, pues un premio que le da a su oficial que desbarata 5 organizaciones criminales en menos de 6 meses. Entonces, no solamente eso, también la Policía Nacional... He recibido mensajes, y ese es lo bueno, recibir miles, millones de mensajes que me dicen, por favor, señor ministro, usted ha sido nuestro maestro, nuestro catedrático. He sido catedrático en la dirección antidrogas. Ahora, he viajado como ponente en Chile, en Ecuador. Ahora, estos mensajes de los policías, ¿qué me dicen, Nicolás? Por favor, ministro, no sea como los ministros de origen policía que no hicieron nada por la institución. ¿Dónde está el 2%? Concéntrense en la Fobipol, concéntrense en los hospitales, que la gente salga de las comisarías a trabajar, concéntrense en la parte operativa. Usted puede, y usted sabe lo que yo leo. No leo los detractores, porque eso no me edifican. Leo pero usted debe reconocer que hay detractores, que hay gente malintencionada, pero también hay preguntas legítimas del ciudadano. O sea, si uno le dicen, hay un policía, ex policía, que ahora es abogado, de Vladimir Cerrón, que es su último antecedente, que entra como ministro, que tiene 15 sanciones de rigor, 147 sanciones, 143 sanciones simples, ¿no es cierto? Y que las primeras visitas que reciben no son de Guillermo Bermejo solamente, sino de Roger Nájar, que es un hombre también de la cúpula, digamos, de Perú Libre. Entonces, la presunción que uno puede tener, y aparentemente es la interpretación que Guillermo Bermejo ha hecho,
de que esto es su ministerio. Es decir, que el Ministerio del Interior es el ministerio de Vladimir Cerrón. Claro, esa es una apreciación respetable y yo respeto todas las apreciaciones que hagan los señores periodistas, pero infundadas en todo extremo, en todo sentido. Yo desmiento que tenga injerencia el señor Vladimir Cerrón en el Ministerio del Interior. Lo desmiento y lo hago público, porque no hay ninguna injerencia. Es una gran responsabilidad que se me ha, digamos, entregado para defender la patria a través del Ministerio del Interior. Vamos a ser inflexibles nuevamente en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la corrupción. No hay ningún tipo de vinculación, no hablemos de que existe vinculación. Ahora, ¿quién me nombra a mí? El Partido Perú Libre. Ahora, estamos en un gobierno de izquierda. Por ahí he escuchado periodistas que dicen, estamos en un gobierno de izquierda, ¿qué quieren? ¿Que nombren a un ministro que sale de regatas? Este camino, digamos, difícil, tortuoso, está lleno de abrojos. Lógicamente, cualquier nombramiento va a ser cuestionado, pero estamos en libertad. Yo creo en la democracia, soy un demócrata, me voy a expresar con libertad. El despacho está abierto para cualquier ciudadano. Voy a cumplir a cabalidad. Lo que le pido a la población es que me deje trabajar con libertad, porque conozco el monstruo por dentro. Conozco todas esas irregularidades que han habido, compra de patrulleros de manera... ¿O qué cosa temen? Que se hagan auditorías, que se establezca qué cosa pasó. De repente están con miedo, pues los señores que fueron ministros y ahora lanzan improperios, dicterios, puyazos y de repente estarán con miedo, ¿no? Porque pero no. Yo por eso le hago la diferencia. Yo creo que hay una diferencia entre los malintencionados o los que tienen rabo de paja o cosas que temer, ¿no es cierto? Pero también hay la desconfianza ciudadana, que es legítima porque... lamentablemente, ministro, hemos tenido demasiadas decepciones con la clase política en este país y eso nos ha convertido en gente desconfiada y que está harta de que nos pasen las cosas como nos pasan. Y por eso una de las cosas que la gente no quiere que ocurra es que si en el caso que se ordena, por ejemplo, la captura del señor Cerrón, de repente el señor Cerrón aparezca en Bolivia. Eso, y la gente se va a molestar mucho con usted y van a decir, este ha sido el ministro que como era su abogado lo dejó escapar. Mire, yo le puedo decir a la opinión pública y me dirijo al pueblo peruano, este ministro va a trabajar. Evalúenle, hagan una evaluación, evalúenme por mis acciones dentro del ministerio. Estamos en un gobierno de izquierda y esos nombramientos pues duelen, ¿no? Le duelen a los oficiales generales en retiro, ¿no? Porque ellos pudieran decir, yo llegué a ser... Le voy a contar una anécdota simple y para no perder. Yo cuando era estudiante de Derecho, yo le pedí permiso a un comandante para ir a estudiar. Y el comandante me dijo a mí, oiga, si hoy he llegado a segundo año, ¿tú por qué vas a llegar a sexto? Y me escapaba a estudiar. Me sancionaban por irme a estudiar a la universidad. Cuando llegaba tenía 8 o 10 días, 10 días de sanción, Exitosa. 15 días de sanción. Entonces, yo sé cómo funciona esto. Entonces, creo que esa es la ventaja que uno tiene de haber sido operativo y no haber sido el jefe que se sienta, el comandante, el coronel o el general, que detrás de su pupitre quiere conocer la realidad policial. Hay que estar en la calle. Yo no voy a concebir nunca que un policía que trabaje no tenga ninguna sanción. Eso sería, digamos, un absurdo, ¿no? Vamos, ministro, a otras interrogantes. Se ha hablado, incluso entiendo que algún congresista está solicitando, se pide explicaciones sobre el tema de la erradicación de coca en el Braem. Y eso ya nos lleva a hablar de uno de los problemas más serios que tenemos, que es el del narcotráfico. ¿Cómo es este tema del Braem? Porque lo que se ha afirmado es que el ministro Carrasco había ordenado que a partir del 15, es decir, a partir de este viernes, se inicie un proceso de erradicación en el Braem y que usted lo ha suspendido. ¿Cuál es la verdad sobre esto? Sí, mire, a mí me da... en el problema del tráfico ilícito de drogas, hay un
hay un desconocimiento total, porque el tráfico ilícito de drogas tiene un círculo, el círculo del tráfico ilícito de drogas. Empieza por la siembra, luego la elaboración, luego el transporte, luego viene la comercialización y la distribución, y finalmente se cierra en lavado de activos, ¿correcto? Y nos vamos a enfocar solamente en el sembrado de la hoja de coca. Déjeme decirle que la Convención de Naciones Unidas desde 1971, luego en el año 1971, 2 convenciones, más la Convención de Viena de 1988, ya ha establecido lo que significa la hoja de coca. Entonces, ha establecido además que la hoja de coca per se, sola, no es droga. La hoja de coca, y eso también hay que reconocerlo, no es droga. Droga es la que es cuando se convierte en clorhidrato. El procesamiento se les trae el alcaloide. Ya. Ahora, con respecto a la pregunta, no es cierto pues que un ministro haya prohibido la suspensión de lo que es erradicación. Este tema de la erradicación. Al respecto, aquí está la ley. El Decreto Supremo 044 del 2003. Este Decreto Supremo establece una reducción gradual y concertada de las plantaciones de coca. ¿Cómo pueden decir que el ministro ha ordenado la suspensión cuando esta reducción No, pero se está hablando específicamente del caso del Braem. No, señor, en ningún momento. No, pero me refiero a que las observaciones que se están haciendo es que supuestamente hay o iba a haber erradicación de cultivos a partir del 15 y que usted ha dicho que eso ya no va. El día de ayer, anteayer, ha habido erradicaciones. En el Braem. En Aguaitía han habido erradicaciones. Y me dan cuenta de eso. O sea, no intentemos, o sea, sé que la gente tiene la intención, digamos, esa intención de cuestionar todo lo que provenga de este gobierno. Las erradicaciones siguen, continúan. Entonces, no hay que desinformar a la población. Entonces, este ministro jamás, y lo repito, jamás ha autorizado tal despropósito, porque estaría actuando contra ley, estaría actuando en contra de la ley. Entonces, por favor, nuevamente, déjeme trabajar. Ahora, ministro, yo quiero aprovechar que hemos entrado. Le soy sincero, me resulta perturbador esto de tener que perder tiempo en todas estas introducciones aclaratorias, porque creo que los ciudadanos lo que están esperando no es quién gana este pleito, ¿no es cierto? Por supuesto. Sino lo que la gente está esperando es que su vida cambie y tener una vida más segura y menos agobiados en el tema del narcotráfico. O sea, ¿cómo es posible, y yo lo he seguido durante años como periodista, que el Braem se haya convertido ya no solo en un centro de producción de hoja de coca, no solamente lo que vino después, en un centro de producción de pasta básica, sino ahora en un centro de producción del producto terminado? O sea, hay laboratorios en el Braem. O sea, el Braem se ha convertido en un gran centro de producción, el más grande centro de producción de clorhidrato de cocaína del Perú. Entonces, para que eso ocurra, no es que hay cultivadores de coca, está entrando insumos por toneladas y está saliendo drogas por toneladas. Y yo le pregunto, ¿cómo puede pasar eso si en el Braem es uno de los lugares donde hay mayor concentración de policías y militares de todo el Perú? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Sí. En el año 2002, cuando estudiábamos en el CAEN, establecimos cuáles eran las amenazas que ya estaban establecidas en mundiales. Y una de las amenazas del mundo es el tráfico ilícito de drogas. Y la gente no entiende que no solamente la principal problemática de las drogas son los cocaínicos, que estamos hablando de la cocaína, ¿no? Sino también están los opiáceos, ¿no? También están las drogas de síntesis, ¿correcto? Ese es un problema que hay que enfrentarlo de una manera global. En el tema del tráfico ilícito de drogas de cocaína, hablamos de que, para desgracia,
formamos parte de ese triángulo nefasto que tiene de actores a Perú, Colombia y Bolivia. Y ya en los informes mundiales sobre las drogas que ha dado las Naciones Unidas, porque cada año hace su informe mundial, ya ha establecido que se produce el efecto globo en la región, en esos 3 países. Cuando hay trabajo de interdicción en un país, los traficantes se desplazan a Colombia. Cuando hay trabajo de interdicción en Colombia, los traficantes se desplazan a Bolivia. Entonces, en el Perú tenemos el Braen, donde está concentrado el mayor nivel de atención logístico, policial, militar en esa zona. En consecuencia, he estado en esta semana en la cancha, porque este ministro no se queda en su despacho. He estado en el Braen, he ido a saludar a mis hermanos policías que están luchando en Pichari, que están luchando en Mazamari, a esa, emblemática y orgullosa unidad, Los Ángeles de paracaidistas de la 48 Comandancia, que son los Hinchis. Hemos estado ahí y nos están explicando cuál es la problemática. El 40% de las avionetas, o sea, el 40% de la droga se va para Bolivia y el otro 40% se va para los puertos del Perú. Entonces, hay una lucha. Pero también estamos hablando de que hay, la selva es agreste, es feraz. La selva es feraz. Pero ahí están mis policías, están luchando mis policías y por eso había que ir a darles el aliento, abrazarlos, sentir que el ministro está con ellos. Quiero comer lo que ellos comen, quiero sentarme con ellos para decirles, ¿sabes qué? Tu ministro está contigo, te va a apoyar, va a luchar contigo en el tema del tráfico ilícito de drogas, en el tema del terrorismo. No me voy a meter yo, pero lo que quiero son respuestas precisas, ministro. O sea, ¿qué se va a hacer? La SUNAT tiene a su cargo el control de los insumos. ¿Eso va a cambiar? No. ¿Se va a cambiar a las personas que han tenido hasta ahora y por estos años bajo su responsabilidad el Braem? En el tema ¿cómo se va a hacer con los quispe palominos? O sea, ¿por qué es tan difícil derrotar a los quispe palominos? Sí, mire, en el tema del desvío de insumos químicos, lógicamente que la norma indica que la SUNAT está a cargo, pero las investigaciones están a cargo de la Policía Nacional, ¿no? Tenemos una norma que establece cuáles son las funciones y cuáles son las atribuciones. Pero desde aquí este ministerio va a trabajar de manera conjunta, de manera multidisciplinaria. Recordemos, Nicolás, que el tráfico ilícito de drogas es un delito que se ataca mundialmente. Y es más, lo aclaro para que lo sepa el público. El artículo 8 del texto constitucional prevé que el Estado previene y combate el tráfico ilícito de drogas. O sea, el tráfico ilícito de drogas es un problema multisectorial. Exitosa. Y ese es un problema que hay que atacarlo desde una dimensión multisectorial, no solamente desde el punto de vista policial, porque aquí tiene que entrar el Ministerio de Agricultura, o sea, hay diversos actores que tienen que converger para tratar de luchar, ¿no? Para luchar frontalmente contra este mal, ¿no? Me llama la atención sobre un video que está circulando en el cual Luis Barrenzuela está coordinando con campesinos de los valles del Braem, ¿no es cierto? Y está coordinando, se supone, el apoyo total al congresista Guillermo Bermejo, y este es un video supuestamente del 2 de octubre. Sí, yo soy, como usted verá, soy un investigador. Soy un experto en temas de tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de activos, le he hablado del círculo y quería conocer de cerca esta problemática. El campesino no es el traficante, usted lo ha dicho hace un momento, es el desvío de las hojas de droga, de las hojas de coca que se van al tráfico ilícito de droga. A eso vamos a atacarlo. Cuando yo hablo con ellos, lógicamente que me dirijo de que ellos son
prácticamente los más débiles en este círculo criminal de tráfico ilícito de drogas. Pero también les digo que reclamen sus derechos, porque estamos hablando de leyes, estamos hablando de reducción, no estamos hablando de nada que sea ilegal y que no esté en la ley. Pero además, permítame, Nicolás, permítame, en ese momento hice hincapié sobre el tema de la centralización. Y quisiera preguntarme, ¿no? ¿Quién desconoce que el centro del poder está en Lima? Y yo quisiera saber si los anteriores ministros han viajado a Pichari, si los anteriores ministros han tenido entrevistas con los agricultores para tener este problema, ¿no? O sea, hay que analizar los temas desde el punto de vista concreto. Pero usted dice en el video literalmente, mañana ustedes háganse sentir frente al presidente de la República. No erradicación, no suspensión. En los próximos días se va a anunciar el cambio ejecutivo del Comité de Debida. Esa expectativa la tiene el congresista Guillermo Bermejo. Se tiene que escuchar la voz del campesino. Esas fueron sus palabras. Perfecto. Literalmente. Ese es un tema, digamos, de expectativa, porque en realidad he escuchado muchas voces de los campesinos que me dicen, señor, nosotros ya no podemos vender la hoja de coca. No podemos vender porque ahora nadie compra la hoja de coca. ¿Qué hacemos? Nos morimos de hambre, yo tengo hijos que alimentar, tengo bocas que mantener. ¿Qué hacemos? Entonces las posibles soluciones las tiene Debida en su, digamos, programas de desarrollo alternativo. Debida recibe apoyo del gobierno americano para este tipo de proyectos alternativos. Pero nos hemos enterado, por ejemplo, que Debida existen actos de corrupción, ha habido millones de dólares que no han sido utilizados. El campesino sabe lo que me dice. Han venido aquí a tomarse fotos para ver temas de desarrollo alternativo. Han comprado cacao y lo han puesto en la mesa para decir que es nuestro cacao, ¿no? Y decir que se está cumpliendo con toda esta, digamos, parafernalia, ¿no? Entonces, hay temas muy sensibles. El tema de la hoja de coca no es un tema de tráfico, Nicolás. El tema de la hoja de coca es un tema social. Yo puedo estar de acuerdo con usted en eso, porque yo creo que equivocadamente ha habido momentos en los que se ha puesto el acento y que la erradicación es el problema y no se le ha dado a los campesinos una alternativa real de sustitución porque no se les ha dado asistencia técnica, créditos, incorporación a mercado, ni siquiera tenían carreteras para sacar a sus productos. Ha habido un día en que he entrevistado a un agricultor del BRAM que se ha demorado más en llegar a Lima de lo que se demoraría un viaje Moscú-Lima, y lo acreditamos con la demora en horas. Entonces eso, ahora, sin embargo, hay que perseguir el destino final, que es el lavado, hay que perseguir a la gente que está traficando con los insumos, hay que identificar a las bandas, porque en el Perú hay bandas que están asociadas sobre todo a las grandes organizaciones mexicanas, ¿no es cierto? Y hay toda una red de corrupción alrededor de todo este sistema. Ese es el problema. Y el eslabón más débil, yo estoy convencido, es el de los cultivadores de coca, a los cuales se les ha pegado ya, pero la erradicación bien hecha, como bajo el concepto de sustitución, es algo que hay que hacer. Por supuesto. Pero usted acá les dice, no erradicación, no suspensión, no entiendo. No, es un discurso distinto al que me está diciendo ahora. No es distinto. Ellos me hablaron de su problemática. Cuando yo hablo en sentido figurado, no hay que ser tan semánticos, no hay que ser tan literales. ¿Por qué no se pone todo porque esa es una parte, ese es un fragmento de lo que yo hablo. Cuando uno es semántico, cuando uno es literal, nos puede llevar a un tema de confusión total. Y la prensa, y lo digo con todo respeto, cumple un papel muy importante. Genera corriente de opinión, pero hay que ser responsable. Ministro, un dato no lo puede convertir en una información porque se tiene que procesar. Usted dijo que a usted lo ha puesto en el Ministerio Perú Libre. ¿No ha sido el profesor Pedro Castillo el que lo puso de ministro? Por supuesto que sí. Fui convocado por nuestro señor presidente y luego se recibió el trámite regular para asumir esa gran responsabilidad. Y yo acepté porque me creo en la capacidad profesional, tengo la capacidad profesional para ejercer esta cartera tan importante y tan álgida del Estado peruano, ¿no? Ahora, con respecto, hemos hablado del tema del narcotráfico.
en el tema del terrorismo, ¿cuál va a ser la actitud? O sea, porque tenemos dos problemas, ¿no es cierto? Tenemos el problema de los Quispe Palomino, que está directamente asociado a la lucha contra el narcotráfico en el Brain, y está el tema del Movadep. De manera puntual, ¿qué es lo que va usted a hacer para enfrentar eso desde el Ministerio del Interior? Mire, para tragedia o felicidad de la gente, este servidor trabajó más de 6 años en la Dirección contra el Terrorismo. Y aquí déjeme decirle, y lanzo también esta situación. La Policía Nacional jamás atacó ideas. La Policía Nacional atacó acciones que bajo esas banderas ideológicas trataron de subvertir el Estado peruano para asirse del poder, ¿correcto? Tenemos Sendero Luminoso y tenemos el MRTA en su momento. La DIRCOTE en su enfoque y aplicando, y aquí quiero mandarle un gran saludo a nuestro gran detective Benedicto Jiménez, él desarrolló el concepto de lo que es inteligencia operativa policial, basado en Sun Tzu. Conoce a tu enemigo y no te preocupes por el resultado de 100 batallas, ¿no es cierto? Entonces, aplicando esa técnica, ese fundamento que une lo que es la doctrina de inteligencia más la investigación policial, se pudo derrotar al terrorismo. ¿Por qué? Porque la DINCOTE y ahora DIRCOTE se concentró en la cúpula para destruir la cúpula y dejarla más. Claro, porque el problema que nos ha ocurrido es que no hubo continuidad en eso. Se capturó a Abimael Guzmán y no se terminó, se vio como que acá todo hubiera acabado. Así, a esto voy. Y yo he insistido hasta el cansancio en los últimos años que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, sigue existiendo. Así no está haciendo acciones armadas porque no están en condiciones de hacerlo. Pero cuando consideren que tienen las condiciones, lo van a volver a hacer. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y enfrentando eso. Mire, yo tengo la percepción que no lo estamos haciendo. Exactamente. Ministro. No está pasando nada. Mire, ya en el año 2002, nuevamente voy a referirme al CAEN, estábamos analizando un tema de Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso se fue, ha bajado la guardia. Sendero Luminoso nunca se fue, en el 2002, porque ellos saben que la lucha armada, política, la perdieron, ¿correcto? Y ahora la han desarrollado en otras áreas. Pero lo que, digamos, me abruma decirlo y me da mucha pena es el descuido con que se ha dejado a esta unidad como es la Dirección contra el Terrorismo. Era una entidad que convocó a sus mejores cuadros, a los mejores detectives en el año 2001 los llamó para conformar un gran equipo, ¿no? Y antes de ingresar a trabajar, pasamos por la academia para entender lo que es el marxismo, el leninismo, todas las ideologías, el maoísmo, el pensamiento Gonzalo. Entonces, todas esas materias las recibía el personal cuando ingresaba para prepararse, porque si no, ¿cómo iban a interrogar, no es cierto? ¿Cómo iban a entender un fenómeno tan complejo? Pero a mí me da mucha pena que ahora la DIRCOTE esté tan diezmada, casi olvidada. Nosotros vamos a reforzar esa unidad, porque es importante que siga en la lucha contra el terrorismo. Y vamos a convocar nuevamente a los mejores cuadros de la Policía Nacional para que ocupen cargos importantes, para continuar con la lucha de antaño. Pues yo trabajé en el año 92 al 96, 97, pero ahí se trabajaba, digamos, de manera eficiente, pero ahora no tenemos, digamos, los medios logísticos ni el apoyo, ¿no? Ahora, ministro, tengo algunas preguntas puntuales antes de terminar la entrevista. Uno, que es la constante queja con respecto a la inseguridad en la calle. Ajá. Y el bendito tema de la reingeniería de personal en la policía, de que hay demasiada gente en las oficinas, ¿no es cierto?, en labores administrativas, para ser más preciso, mientras las necesidades están en la calle. O sea, tenemos el terrorismo, tenemos la corrupción, tenemos el crimen organizado, tenemos el narcotráfico, pero lo que agobia cotidianamente al ciudadano
es el pequeño delito, el asalto a la bodega, a la tiendecita, cuando le roban al vendedor, hasta al ambulante le roban esperando que termine su chamba y le quitan todo lo que ganó ese día. Así es. Y eso se resuelve con policías en la calle luchando contra los delincuentes. ¿Cuándo va a ocurrir la reingeniería? Mire usted, nosotros no solamente se piensa, pues, ¿no? Este ministro es experto en crimen organizado y está dejando el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la inseguridad ciudadana tiene un nivel de 81.7%. Imagínese usted que todos nos sentimos inseguros donde estemos. Y la confianza en la PNP está entre 27.4%. O sea, pero también hay que entender tres factores principales. Para que la policía en cualquier estado del mundo funcione debe tener tres elementos. Estar bien instruido, estar bien equipado y estar bien remunerado. Entonces vamos a tener una policía eficiente. Pero en eso vamos a incidir. Ya se ha dispuesto, hay un plan de Destello para que a partir de las 6 de la tarde todos los patrulleros de la policía, ya no hay estacionamientos tácticos. Yo he trabajado en la comisaría de La Victoria en 28 de julio. Yo me he metido a los edificios del Cóndor, a esos barrios, digamos, y no porque sea La Victoria, gente que quiero mucho, hay gente muy buena. Y yo les decía, cuando yo hablaba con ellos, no todo es malo en una sociedad. Ya, pero ¿qué va a pasar con esta operación de Destello? Va a pasar de que los patrulleros van a estar en la calle y es imposible, Nicolás, que si un patrullero se despliega en la calle, es imposible que no vea nada y que todo esté conforme. Siempre va a haber algo, vas a intervenir a alguien, vas a intervenir un requisitoriado, vas a evitar un secuestro. Es que es así. Entonces, aparte de eso, en el Perú, y lo digo, ¿no? Hay diariamente, se roban 6.000 celulares. Diariamente. Y ya hemos identificado una mafia, crimen organizado detrás de los robos de los celulares. Y hemos detectado que estas organizaciones criminales que están bien asentadas despliegan sus esfuerzos para trasladar estos celulares de alta gama. Los trasladan a Chile, los trasladan a Bolivia, los trasladan a Argentina, los trasladan a Brasil. ¿Y qué recibimos de Brasil, de estos países? También celulares, y estamos en una suerte de mercados y sabemos dónde están los mercados y no hacemos nada. Entonces el Ministerio del Interior va a actuar. Entonces, tenemos que terminar, ministro. ¿Usted va a ir al Congreso? ¿Va a pedir que lo inviten? ¿Va a esperar una invitación? Porque no. hay tal cantidad de cuestionamientos. Exitosa. ¿Usted va a pedir que vaya o va a esperar que lo...? Yo estoy a disposición. Es más, ya he recibido la invitación la amable invitación. Y por supuesto que como hombre de ley, como detective, como un tipo objetivo, como hombre de derecho, tengo que concurrir, tengo que cumplir lo que dice el sistema jurídico nacional. El Congreso me llama, voy al Congreso para aclarar todos esos puntos. Le agradezco mucho, ministro, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Nicolás. Ha sido usted muy, muy gentil y vamos a estar atentos a lo que ocurra en el Congreso. Muchas gracias. Gracias, Nicolás.